Mañana Cero. Mañana Cero. Mañana Cero. El lugar donde hacemos de poco un todo. Tenemos entonces en línea a Torcuato Socio, que es director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles. Torcuato, ¿qué tal? Julia Garrizo te habla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. En primer lugar, estábamos hablando de la ley por el acceso a la información pública y queríamos conocer su opinión sobre qué representa esta ley. Bueno, por lo pronto, una aclaración que hago siempre es que el derecho a la información pública es un derecho que ya está consagrado en la Constitución, donde queda claramente expresado que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cómo se gastan los bienes públicos. Por supuesto, claro. También los tratados internacionales van en la misma línea, y por eso ADC presentó, digamos, demandas, acciones judiciales por las cuales en el año 2012 se obligó al PAMI a brindar información pública que la estaban negando bajo el pretexto de que era información confidencial. O sea que el primer punto para aclarar a tu audiencia es que como derecho en sí mismo los ciudadanos lo teníamos desde antes. ¿Cuál es la importancia de esta ley? La importancia de la ley es que consagra, primero que consagra el principio de un modo categórico, que nunca está mal, porque te evita todo el trámite judicial que teníamos que hacer antes. O sea, tenés teniendo la ley en la mano, no tenés que estar reclamándolo de un modo imperativo en cada una de las instancias judiciales. Claro. Y en segundo lugar, que no menos importante, es que la ley especifica cuáles son los casos en los cuales el Estado, o digamos, donde se trata de bienes públicos, tema sobre el cual después te quiero hacer una pequeña aclaración, tienen en qué casos pueden no darte la información, sí. Y al estar taxativamente explicado, bueno, el ministerio o el organismo público no puede arguir otros argumentos que no sean los que están puestos allí. Que se trata, por ejemplo, de cuando se trata de información personal, cuando se trata de información en la cual puede estar en peligro un secreto de Estado, que tenga que ver con la inteligencia, con la posibilidad de que caiga el sistema financiero. Es decir, está muy explicado cuáles son aquellos casos en los cuales un organismo público puede decir que no te va a dar la información, pero eso tiene que estar muy fundado. Y eso es lo que también es importante de esta ley. No podés decir, no te la doy porque, digamos, puedo generar un problema financiero o porque está en peligro la seguridad nacional. No, tengo que explicarle al juez cuáles son las razones por las cuales estoy argumentando eso. Claro, sí. Bueno, ¿sabes qué? Eso era una de las cosas que te quería preguntar. ¿Cómo crees que realmente se determina que esa información, que supuestamente se considera confidencial o secreta, se puede determinar que efectivamente es secreta para el dominio público? Bueno, mira, yo creo que ahí el tema central es, primero, que los organismos tengan en cuenta que son pasibles de sanciones si argumentan cuestiones que finalmente, por vía de la justicia, se determina que eran falsas. O sea, si vos decís, yo no entrego esta información porque creo que acá está en juego la identidad de Torcuato Socio, y que Torcuato Socio no va a querer saber determinadas cosas de su identidad, bueno, después ese organismo va a tener que probar que efectivamente había razones para no dar la información. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en el hecho de que estén, tan específicamente establecidos esos argumentos, no puede, como ocurrió mucho en la provincia de Buenos Aires e inclusive en la propia ciudad de Buenos Aires, donde hay una ley desde hace muchos años, la ley 104, se utilizaban estos argumentos sin ningún tipo de explicación. Es decir, yo no le doy información sobre Torcuato Socio sencillamente porque es información sensible. O como ocurrió con el caso de Chevron, el contrato de YPF y Chevron, que es un tema que tu audiencia seguramente habrá oído mucho hablar en los últimos meses. Cuando el senador Giustiniani pidió información de cuál era ese contrato y qué había pasado, cuando se lo entregaron con tachaduras,
la Corte Suprema dijo, no, lo tienen que entregar como corresponde. ¿Y eso por qué? Porque aún no teniendo ley todavía, pero la Corte con el mismo criterio que había fijado en los fallos donde nosotros la Asociación por los Derechos Civiles había presentado en el caso de PAMI y en otro caso en el que pedíamos información sobre los planes sociales al Ministerio de Trabajo, la Corte Suprema lo que dice es, usted me tiene que dar la información sencillamente porque no me explicó bien por qué no me la puede dar. Es decir, si acá hay secretos sensibles desde el punto de vista, digamos, financiero, comercial, que pueden afectar a la empresa, me lo debía haber dicho de un modo con mucha precisión, porque si no, siendo bienes públicos, todo ciudadano tiene derecho a saber cómo se gastan sus bienes públicos. Y por otro lado, una cuestión que me parece central para tu audiencia, es que esto es completamente informal, no hace falta que un abogado intervenga, no hace falta que sea un escrito judicial hecho en una computadora, etcétera. Vos lo haces a mano con tu virome, vos pedís información sobre cómo se gasta en la escuela número 25 de tu localidad, una escuela pública, cómo se gasta en docentes, cómo se gasta en servicios, etcétera, y te tienen que dar la información, porque, insisto, todos los en el Estado y en todos aquellos organismos donde se den bienes, digamos, se entregue dinero del Estado, nos tienen que dar la información. Eso incluye, por ejemplo, los partidos políticos. Claro, los partidos políticos reciben dinero del Estado para sostenerse. Bueno, si vos querés saber cómo gasta el Partido Justicialista, o cómo gasta el Partido Radical, o la Alianza Cambiemos, cómo fue financiada, cuánto dinero le entró de empresas, cuánto dinero le entró de ciudadanos particulares, de casos particulares, ellos te tienen que dar la información. ¿Por qué? Porque han obtenido dinero del Estado. Si es una empresa privada, completamente privada, no sé, un comercio, un almacén, lo que fuera, no, porque eso no queda amparado bajo la órbita de esta ley. Esta ley lo que hace es cubrir todos aquellos casos en los cuales se recibe dinero del Estado. Es una manera de decirle al ciudadano, usted pone plata con sus impuestos, usted ahora puede averiguar cómo se gasta su plata. Otra de las cosas que yo comparto lo que estás diciendo, pero otra de las cosas que a mí quizás más me llama la atención, no solo en este caso, sino en otros tantos también, tiene que ver con que la Ley de Acceso a la Información Pública prevé la creación de una agencia de acceso a la información pública que supuestamente, que se prevé que es autónoma, pero el director tiene que ser elegido por el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo haces realmente para confirmar o corroborar esa transparencia si la persona que está a cargo de ese ente está puesta por el mismo Ejecutivo que tiene que supuestamente estar controlando? Bueno, eso es una excelente pregunta y forma parte de los temas sobre los cuales las asociaciones civiles hicimos observaciones durante todo el trámite parlamentario, que dicho sea de paso, a pesar de lo que te voy a contestar ahora, pero en general hubo muchas modificaciones y el proyecto que salió de la Secretaría de Asuntos Políticos, después fue y vino de diputados y el Senado y muchos cambios pudimos hacer. De todas formas, yo digo, la agencia es una agencia independiente, tiene un mecanismo de selección que permite prever una cierta transparencia en su ejercicio y lo más importante para contestar tu pregunta es, primero, ¿qué riesgo tenés? Punto uno, efectivamente, tenés riesgo de que al frente de la agencia te pongan, como es la Agencia Federal de Inteligencia, una persona que es amiga del presidente y que no te da ninguna garantía de que la seguridad nacional va a funcionar y que la seguridad nacional va a funcionar adecuadamente. Es decir, vos fíjate que si en la AFI vos tenés hoy ese riesgo, ¿por qué no lo vas a tener en esta agencia? Obviamente, vos fíjate que es un tema sensible, pero la seguridad nacional, me animo a decirte que lo es también, ¿no? y es muy grave. Y tenés un director ejecutivo de la agencia que ha sido ampliamente impugnado por todas las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nosotros. O sea que ese punto que vos planteás como un nubarrón es absolutamente así. Ahora, en segundo lugar, bueno, hay un decreto reglamentario que se tiene que hacer ahora y que nosotros vamos a estar monitoreando mucho para ver cómo se controla el nombramiento, que se hace una persona idónea,
que no pueda ser cualquier desconocido y que no tenga antecedentes en el manejo de este tipo de cuestiones que tienen que ver con la transparencia y la información. Por decirte algo, no sé, un Manuel Garrido, que es uno de los que ha estado muy atrás de este proyecto de ley, o sea, gente que tenga antecedentes de honestidad y de idoneidad. Ahora, si finalmente el Ejecutivo pone a cualquier chanta, y bueno, volveremos a tener los problemas que tenemos siempre en la Argentina, maravillosas leyes que después terminan siendo pésimamente mal aplicadas. Claro. El caso de la AFI es el caso más notable. Es que eso es lo que los creo senadores terminaron aprobando por cuestiones políticas un director y una vicedirectora que realmente no tenían ningún antecedente, o en el caso de Magdalani, había formado parte de la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia y no había hecho prácticamente nada. O sea, por eso siempre digo, está muy bueno tener la ley, pero ahora hay que monitorear que la cumplan adecuadamente. Y esto que vos estás diciendo es efectivamente un problema. No, claro, yo creo que, o por lo menos es lo que a mí siempre más me llama la atención en todos los organismos del Estado, porque la realidad es que tiene que haber un control desde el Estado para el Estado también. Eso lamentablemente es necesario. Lo último que quería preguntarte tiene que ver, hablando también de este tema, ¿no? Con las penas, entre comillas, si alguna persona efectivamente se da cuenta de que la información no es tan transparente o la información no está de la forma en que debería estar o en que la solicita. ¿Qué pena le debería tener la persona que no se la otorga en la forma que corresponde? Bueno, eso también forma parte ahora, desafortunadamente hay cierta ambigüedad en estas preguntas, que te felicito porque son muy buenas, que en realidad formará parte de la reglamentación. No pueden ser penas de tipo, del Código Penal, porque eso implicaría una reforma del Código Penal. Claro. Pero sí pueden ser indirectamente, porque es un incumplimiento de deberes de funcionario público, que es así, es una figura del Código Penal. Es que en realidad esto rozaría tanto el Código Civil como también el Código Penal si incluye la función pública. Exactamente, sí, exactamente. Es decir, si vos en definitiva estás argumentando que no le das información a un ciudadano o que no le das información a una empresa sobre cuestiones que tienen que ver con simplemente, ineludiblemente un pedido que apunta a tener transparencia sobre el uso de los recursos del Estado, y el funcionario no te da la información, vos ahí tenés dos prácticas. Una que se usa mucho en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es pedirle al juez, iniciar un amparo y pedirle al juez que le aplique astreintes, que para quienes están oyendo tu programa pueden no saber, son como multas porque el funcionario no ha cumplido. Es decir, por cada día que usted no entregue la información, va a tener que pagar su ministerio tanta plata, de la cual usted va a ser solidario también, porque no está entregando la información. Eso ocurre, eso no es una fantasía que te estoy diciendo, eso ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces se le pide a los funcionarios públicos que den información, no la dan, tenés que recurrir a una instancia judicial, y ahí en la instancia judicial los jueces dicen, como usted no dio la información, va a tener que pagar X pesos cada día que pase en el que usted no brinde la información. Por otro lado, si vos tenés un incumplimiento grave a información que tenés que dar, vos podés plantear que ese funcionario está dentro de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro, sí. Ahora, no quiero confundir a tu audiencia. Esto no significa, porque estos sí son trámites judiciales, donde sí van a necesitar un abogado, pero esto no significa que vos no tengas primero un trámite completamente informal por el cual vos pedís la información. Se supone que el funcionario, el director de la escuela pública, el ministro, el secretario de Estado, etcétera, que recibe ese pedido de información, va a tener que tener organismos adecuados dentro de su ministerio o de su secretaría para canalizar toda esa información y brindarla. Si no la brinda, queda sujeto a un trámite que ya sería ahí sí judicializable, o sea, ya sea por la vía de la cuestión civil o por la vía de la cuestión penal. Y antes de que terminemos esta entrevista, lo que sí yo te quiero decir es que creo que es importante que los ciudadanos tomen esto no solo como un derecho, sino como una obligación. Es decir, ahora nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de controlar cómo se gastan nuestros recursos, y tenemos un nuevo instrumento, que es esta ley.
Entonces, sí, y además de es estar bueno que informados, sobre todo. Porque... Exacto, porque si no nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de los malos funcionarios, nos quejamos de que nuestro dinero se dilapida, muchas veces no por corrupción, pero por ineficiencia, y sí, muchas veces por corrupción. Pero si vos realmente tenés un instrumento que te permite controlar al funcionario, o controlar a todos aquellos organismos donde se reciben bienes estatales, bueno, ejerzamos ese derecho. Es decir, no solamente lo tenemos, sino que tenemos la obligación de ejercerlo. Claro, sí, totalmente. Bueno, Torcuato, te tengo que despedir, pero la verdad es que te agradezco muchísimo que estés charlando con Mañana Cero sobre este tema que me parece de vital importancia, como vos decías en el comienzo de la entrevista, porque es un derecho para todos, para estar mejor informados, para tener una ciudadanía más activa, y sobre todo también porque es un deber y un derecho que tiene la gente, que está relacionado sobre todo a la libertad de expresión, que además está relacionado al conocer la información de nuestro Estado, así que la verdad te agradezco muchísimo. Yo les agradezco a ustedes y además creo que ustedes realmente son un instrumento, en serio se los digo, la prensa y la comunicación en general van a ser un instrumento central para que esto se difunda y para que la gente sepa que no tiene formalidades, que puede hacerlo con libertad, que no tiene por qué decir quién es otra cosa importante, no tenés por qué presentar tu nombre, vos simplemente pedís la información, no te tienen por qué identificar. Y me parece que la prensa, una radio como esta, puede ayudar a que la gente tome conocimiento de este derecho que ahora queda consagrado y que me parece que puede ser muy útil para mejorar el funcionamiento de la democracia y del Estado. Totalmente. Bueno, te mando un beso grande y muchas gracias entonces por pasar por el aire de Mañana Cero. Y disculpen el ruido con el que han tenido. No, para nada. Torcuato Socio Pasaba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, hablando de la ley del acceso a la información pública.